algunos incidentes. Déjeme contesto esta pregunta y después salgo a conferencia, ¿no, chula? Bueno. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. A ver, nosotros no estamos a favor del vandalismo, ni estamos a favor de los saqueos. Estamos a favor de que se respete la libre expresión como actos de protesta pacífica, ¿sí? No estamos a favor de que el Estado de Derecho se fracture. Una sociedad sin orden, sin paz social, no es buena para nadie, ni para la política, ni para la sociedad, para nadie. Así es que nosotros vamos a rechazar cualquier acto violento. ¿Desde dónde están impulsados los actos violentos? Bueno, hay delincuencia y ahí puede haber esta delincuencia organizada y puede haber acciones irresponsables de ciertos niveles de gobierno, también es cierto. Ayer vimos como una patrulla decía, hay toque de queda, ¿no? Fue una imagen que se difundió. Eso se llama estrategia del pánico para impedir también una protesta social. Así hay que ser muy cuidadosos, no irnos por una posición solamente para ganar simpatías en un segmento, no, porque la protesta violenta no es bien vista por nadie. Que no se equivoquen los partidos políticos, que no se equivoquen, que de verdad sean entes que apoyen el orden social, el respeto a la libertad de expresión, el respeto al derecho de protesta, pero nunca al vandalismo, nunca la violencia y nunca la ruptura del orden social. Yo te preguntaría, ¿Gobiernos del PRI? No lo sé, ayer la imagen que daban, esa imagen, no sé de dónde provenía porque no se especificó, pero sí podemos encontrar posiciones. Ahora, sí quiero decirles algo, debiera haber una posición pública de rechazo al gasolinazo, a la liberalización de los precios, un rechazo de todos los órdenes de gobierno, de los gobernadores, de los congresos locales, de los legisladores federales, diputados y senadores. Debiera haber eso porque es el sentir de la gente. La gente rechaza el vandalismo, pero está enojada. pero entonces Pero está enojada. O sea, la mayoría de la gente afortunadamente no está en los actos de vandalismo, pero está enojada. Pero no será el gobierno el principal que está interesado en crear esa desestabilización para callar la protesta. No quiero hacer esa afirmación, Andrea. Yo respeto mucho las opiniones de todos y más de los periodistas y a gente que amo como a ti. Pero entonces, ¿dónde queda la inteligencia de este país? ¿Dónde está, o sea, el CISEN que tanto se habla? Bueno, el CISEN se dedica a otras cosas, no a callar la protesta social. No, yo digo que es un asunto de seguridad pública elemental, el que se asegure el respeto a las personas, el respeto al patrimonio, ¿sí? Y hasta que se garantice la protesta social. Una protesta social que se hace con divulgaciones, pues con enunciados, pues es soportable o debe ser soportable por cualquiera. Pero una protesta social que agrede al patrimonio, que agrede a las personas, no puede ser permitida, porque entonces sí estamos ante un Estado fallido. Y aquí está, adiós Alejandra, sale, sí, ¿me explico? Entonces yo por eso me pronuncio. ¿Ya está el punto de acuerdo? Ya está el exhorto. De lo que está pasando, los bloqueos, los saqueos, porque pareciéramos, incluso fuimos testigos de que los policías no actuaban, digamos. Pues, ¿qué? Sí se salió de las manos. Ayer vimos un día en donde las cosas estuvieron fuera de control. Yo espero que ese haya sido el día del clímax y que no se repita. Sí se salió de las manos. Vimos ineficiencia policial. Vimos falta de profesionalización policial. Vimos acciones desorganizadas. Vimos a una policía insuficiente e incompetente. Sí la vimos. Y no para que yo me refiera o insinúe represión. De verdad que no. La policía tiene que tener labores de contención, no de represión.
Me preocupa que haya habido disparos en ciertas acciones de confrontación que se dieron cuando llegó el momento del saqueo. Me preocupa, porque de los disparos pueden aparecer las tragedias, pueden aparecer los muertos, pueden aparecer los heridos, los lastimados, puede aparecer una tragedia, empezar una tragedia nacional. Lo que ayer hizo René Juárez Cisneros en nombre de la Secretaría de Gobernación fue salir a decir, a ver, no vamos a admitir el desorden, vamos a preservar el orden público, vamos a actuar, y eso, el mensaje es de muchas índoles, entre otras es, vamos a hacer uso de la fuerza pública. Eso me preocupó también, me preocupó que haya una posición de advertencia por parte del gobierno. Yo digo que se tiene que hacer una labor de contención, sí, para garantizar la paz social. El hecho de que el presidente haya revuelto, por decirlo de alguna manera, el anuncio de Videgaray con el tema del gasolinazo, ¿eso es también una falta de respeto a la sociedad, digamos, salir 5 días después prácticamente? Bueno, el presidente salió derivado del hecho, con el anuncio, derivado del hecho de que hay una reunión, o sea, en estos días se reúnen todos los embajadores, cuerpo diplomático de todo de México en el mundo, y se reúnen con el secretario de Relaciones Exteriores. Pero la designación estaba resuelta desde el mes de diciembre o antes, ¿sí? Yo creo que desde el 20 de noviembre, fue cuando la elección de Trump, ¿verdad? Desde el 20 de noviembre se tomó la decisión de que Luis Videgaray fuera designado canciller. Solo esperaban el palomeo de parte del equipo de Trump. Así es que no fue afortunada su aparición del presidente Peña para hablar solamente de manera lateral o soslayada del tema tan grave que vive el país y centrar toda su aparición pública en la designación desafortunada de Luis Videgaray como canciller mexicano. ¿Cuál es A ti no te doy el beso. estado de credibilidad del presidente de la República? Es decir, con este anuncio que hace sobre el nuevo canciller y la postura que asume respecto a que también siente el mismo coraje que los mexicanos sobre el gasolinazo, ¿cómo ves tú Es el momento más bajo en credibilidad, en percepción social al ejercicio del poder. Tenemos un ejercicio del poder deteriorado. Nadie debe celebrar que haya un nivel tan bajo de aceptación de un presidente de la República, porque un presidente debe de ser un árbitro con la fuerza moral y fuerza política para resolver muchos problemas, pero hoy vemos a un gobierno que parece ya autista, ya ajeno a la realidad que le rodea. Hoy, frente a estos hechos derivados del alza del precio de la gasolina y el impacto que van a tener, porque es un asunto increchendo, como diría Lando Busanca, ¿se acuerdan de ese actor del cine erótico italiano? Increchendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 4 de febrero va a haber otro momento complicado y el 18 de febrero va a haber otro momento complicado y después todos los días va a haber incrementos de centavos a favor y en contra. Siempre van a ser en la alza, en la alza, en la alza. Entonces la protesta social puede continuar y se puede seguir complicando. Entonces, ante eso, ¿qué se espera? Hay que dar una solución. Por eso desde el legislativo tiene que haber una salida legislativa. Y la salida legislativa es suspender el gasolinazo y la liberalización de los precios de la gasolina. Revisar el IEPS, sí, pero hay que suspender el gasolinazo. Es decir, esos efectos de haber derogado el 14º de la ley de hidrocarburos desde la ley de ingresos en sus transitorios primero y 11º y segundo, hay que resolverlo. ¿Quién va a proponer eso? A ver, es un asunto que es un pendiente del legislativo, es un pendiente. En el Congreso de la Unión se aprobó esa ley de ingresos que contiene eso, el legislativo lo tiene que resolver. Desafortunadamente aquí tenemos un obstáculo. El obstáculo es la facultad exclusiva del Ejecutivo
para proponer una iniciativa sobre ley de ingresos o para proponer una iniciativa de reforma a la ley de ingresos, que es el 74, fracción cuarta de la Constitución General de la República. Entonces, por eso yo voy a presentar un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo. Por eso yo llamo a los gobernadores a que digan, rechazamos el gasolinazo, y no estén jugando con el lenguaje, no estén con comportamientos zorrunos. ¿De qué voy a hablar con el presidente? Que mañana lo voy a hacer, que la CONAGO se va a reunir la otra semana. No, que se expresen rechazando y que se cree una condición política que obligue al gobierno a hacer esto. Ahora, consecuencias, dicen, subsidios. No puede haber subsidios. A ver, un gobierno, en todos los países del mundo hay subsidios, en todos, porque es una obligación del Estado subsidiar ciertos productos. El subsidio a la gasolina no puede ser general también, pero tiene que ser también del transporte de carga, de los transportes para hacer llegar las mercancías, para no impactar no haber una espiral inflacionaria. Debe haber un análisis, porque un Estado que no puede subsidiar ya es rebasado también. Es una amenaza barata, por decirlo de alguna manera, el hecho de que digan, ¿era esto o reducir porcentajes en programas sociales? Nos endeudamos muchísimo. El gobierno se endeudó muchísimo y por tanto hoy lo que dicen, un precio de subsidio es deuda pública, y si es deuda pública va a afectar toda la macroeconomía, y sí es cierto también, sí es cierto, hay que considerarlo, pero repito, si un Estado ya no puede subsidiar, al rato no va a subsidiar la leche, ¿verdad? Que son 2,000 millones, no va a subsidiar la tortilla, no va a subsidiar cosas. ¿Sí? Dicen, a ver, subsidiamos la gasolina y se benefician los que más tienen. No es cierto eso. Pueden reducirlo. 190 millones de litros diarios que se consumen de gasolina. Y dicen que 9 millones son de los primeros 3 deciles. ¿Me explico? A ver, ¿y los otros? ¿Sí se puede reducir en otras áreas que son suntuosas? Debiera analizarse. Esos son números, solo los tiene Hacienda y debiera analizarse. Porque a la afirmación de que se pague el precio de la gasolina, hay otra contraafirmación. ¿Y con qué dinero se paga? ¿Con qué ingresos se paga? ¿Están los mexicanos en condiciones de pagarla? Por eso esta suspensión del aumento del precio de la gasolina o la liberalización de los precios, que no es otra cosa más que estén sujetos al mercado, porque esa es la liberalización, debe de suspenderse hasta en tanto haya condiciones sociales para soportarlo por la gente. Pero el Congreso no valoró el año pasado lo que significaba el Congreso. No lo valoró. Ahí el PRD votó dividido también, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, la ley de ingresos son muchas cosas. Ahora el Congreso tiene que tiene que resarcir, pero tenemos esa condición complicada que tenemos que recibir del Ejecutivo la iniciativa. Eso es lo que es constitucional. Si hoy se presentan iniciativas para que de legisladores para que se modifiquen artículos de la ley de ingresos, es improcedente constitucionalmente. Tendría que ser el Ejecutivo. Tendría que ser forzosamente el Ejecutivo, de acuerdo al 74, fracción cuarta de la Constitución Pero General. ayer vimos un presidente que dice ¿Cómo? que no. Partido, diputados de su partido. Bueno, pues está bien, es su Pero derecho. ayer vimos un presidente que no está en esa Barrales, que disposición. es jurídicamente viable. Pero ayer vimos un presidente que no, o sea, que su postura es no hay salida. Es Sí. lo que es. Y vimos a un secretario de Hacienda también, oímos un secretario de Hacienda en la noche que tampoco, porque es la posición que van a sostener. Pero Por entonces- eso es un gobierno que ya no atiende a la realidad que lo rodea. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el papel de las fuerzas políticas? Hacer planteamientos. ¿Y cómo se resuelven? Se resuelven en el esquema de mayorías que hay en las cámaras. Vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a crear un escenario. Y repito, no nos pronunciamos por el vandalismo, lo rechazamos. Rechazamos la violencia, apoyamos la protesta social como forma de expresión. ¿Seguridad interna sí empieza el martes? Sí empieza, y ahora les aseguro que sí va a salir, porque va a ser un elemento para poder tratar de disminuir este asunto complicado. ¿Cuándo? ¿Sería en enero o hasta febrero? Yo creo que, de acuerdo a lo que yo escuché de César Camacho, va a ser en periodo ordinario en febrero. Es lo que yo escuché. Senador, pero y permíteme reiterar la pregunta, tenemos un presidente omiso. Tenemos un presidente ajeno ya a la realidad. Está ajeno a la realidad que lo rodea. El gobierno actual, sin duda, está teniendo un cierre muy desafortunado, ¿sí?
en un periodo muy álgido para la vida política. Tenemos a una clase política muy desprestigiada. Ahí estamos todos, ahí están todos. Los partidos políticos no lo veo con el rostro público suficiente para encabezar protestas en la calle. No los veo, no los veo, y lo digo con toda responsabilidad. Pero el clamor o el conflicto social podría ir creciendo hasta unas consecuencias que... Es increciendo esto, porque lo que se pueda acallar de aquí al 4 de febrero, el 4 de febrero va a volver a aparecer con un incremento nuevo, y después va a aparecer el 18 de febrero, y después todos los días va a haber un deslizamiento.